De Antonio Escotado puede decirse que su mejor expresión del descanso es el trabajo. A su edad le sigue echando 12 o 13 horas diarias al asunto. Más o menos siempre fue así, desde que siendo niño encontró un placer extraño en devorar los libros más áridos de la biblioteca de su padre. Cuanto más áridos, mejor, más placer. Y siguió siendo así en el colegio, y en la universidad, claro, y durante los años que pasó en Ibiza cuando era escota el melenas, terror de las nenas, y también en la cárcel, y entre mujer, y en el trópico, y todavía hoy. El caso es que Escotado ha logrado hacer una obra indiferente al éxito o al fracaso, sin importarle lo que tuvieran que decir al respecto ni la crítica, ni el público, ni las madres contra la droga, ni los enemigos del comercio, ni nadie. Es lo que tiene plantearse cada libro nuevo como el 13º trabajo de Hércules. Lo que tiene ir por la vida sin una tesis predeterminada. Lo que tiene, en fin, dejarse sorprender por la realidad. Antonio, ¿cómo es posible haber estado en la cárcel y guardar un buen recuerdo? Mira, en la cárcel normalmente lo peor son nosotros. Con que consigas una celda de aislamiento, que ahora también las llaman de castigo, ya tienes mucho ganado, porque estás protegido, estás blindado. En mi caso, en aquella época yo tenía enemigos muy serios, no solo la policía y la Guardia Civil, los cosos marselleses era un grupo muy peligroso y en cualquier momento podían imaginar que yo les había traicionado o les iba a traicionar o cosas de esas. De modo que estar blindado en esas condiciones era como estar seguro, hiperseguro. Todo muy irónico, pero es que es ironía objetiva. Como luego entras, te quedas solo y llevas un proyecto, es esencial llevar un proyecto, pues llegas, consigues grados de concentración. Yo no he vuelto a tener en mi vida. O sea, calculé que poner en limpio las notas que había ido reuniendo casi 10 años sobre drogas en particular, historia, antropología, cultura, medicina, farmacia, en fin, todo ese derecho, todo ese combinado economía. Yo calculé que me tomaría 2 años. En la cárcel me sobró con 11 meses. 11 meses. El siguiente mes tuve todavía, porque estuve justamente 1 año, pero ya el libro estaba terminado. Vamos, los hechos por los que te condenan tienen Eso lugar es en Ibiza. divertidísimo. Mira, sale dentro de 1 semana Mi Ibiza privada, editado por Espasa. Nunca me había metido en esos berenjenales. Pero ahora lo vais a saber todo, con detallitos, nombres y apellidos. De aquel incidente. De aquel incidente y alguno más, como la Fundación de Amnesia. Amnesia, que es la que durante muchos años ha estado ahora está entre las 5 primeras discotecas del mundo. Lleva 15 años siendo de las 5 más destacadas y 3 o 4 años ha ganado el de la primera, sí. ¿Que la fundaste tú? Sí. ¿Qué día teníais cuando fundáis Amnesia? Pues mira, fue en el 76, yo nací en el 41. No los vendería y tú, ¿no? ¿Y cuál era lo que llaman ahora los cursis? ¿El concepto de la discoteca cuál era? ¿Reuniros Era amigos? un bar de campo donde pudiéramos hacer música en vivo y sobrellevar la gran pérdida que fue perder la tierra, que es el bar más enrollado que no ha habido nunca y que fue el centro de reunión de todos, no solo de los melenudos, sino de Orson Welles, de Elvira de Ori, de Úrsula Andrés, de los Pink Floyd, o sea, toda esa ramillete de gente que acabó torquelando el espíritu isleño y haciendo que, bueno, que aquello no sea Benidorm ni Menorca. ¿Cómo acabas en Ibiza? Por voluntad propia. Tenía muy buen puesto, tenía mucho dinero, o sea, digamos que ganaba unas... Ahora no estoy mal, pues calcula que ganaba 4 veces más que ahora, y sin embargo me parecía que no teníamos aventuras. Cuando murió papá, hay muchos que se escandalizan de oírme decir papá, es por pura ternura, podía decir mi padre y mi madre, pero
Murió papá y entonces ya me sentí más libre y le dije a mamá, mira, le he pedido excedencia, puedo reingresar en 6 meses al ICO, al Instituto del Crédito Oficial, que también tenía bastante más cosas, pero no interesa detallarlas. Cosas sustanciosas en términos de dinero. Y le dije, mamá, que tengo que vivir aventuras, ya me he asegurado con Alianza y con Anagrama una secuencia regular de traducciones. Tengo un dinerito ahorrado de estos años, déjame intentarlo, no te preocupes, por favor. Y bueno, renuentemente, pues aceptó. Al año la pobre se murió muy bien, como un pajarito, como siempre fue, un derrame cerebral masivo. Me sentí todavía más libre y se me olvidó lo del ICO. Me llegó a los 10 años una nota del secretario general diciendo, como no reingresé ya, se acabó el plazo de voluntario, y dije, no, mil gracias por todo lo que ha sido, pero no, mi vida va por otro camino. Porque fue casual que esperases a que muriese tu padre. No, que nada casual. Él era un hombre de carácter. El respeto me obligaba, no, que fuera como fuere su carácter, yo no podía tomar, había pagado mi educación, se había ocupado de mí, que voy a decir yo ahí solito, no, güey. ¿Siempre has tenido, o siempre tuviste como el prurito de que tus padres estuviesen orgullosos de ti? El principal ha sido el norte, la brújula de mi juventud. No sabía bien qué hacer con mi vida, pero cuando lo dije, uy, que a mí me había asombrado viéndome leer y retener en lo más rollo de la biblioteca. Digo, bueno, pues por aquí sigo tirando. Te mostrarían ante las visitas, ¿no? Sí, exacto. Con Marañón, por ejemplo, me hizo para una vergüenza tremenda. Eso que fue en Río de Janeiro. ¿Qué hacías en Río? ¿Tu padre estaba destinado en Río? Era asimilado diplomático, era algo cultural, o más exactamente algo de prensa, pero que es lo mismo. ¿Y ahí que estuvisteis? 10 años. Y bueno, de mis 4 a mis 14. Ahí me formé como futbolista en la playa, jugando en la arena. Vine hecho un crack de lo que eran los infantiles entonces. Me acuerdo cuando el Madrid empezó a interesarse, porque hacía rastreos por los colegios, el Maravillas, el Pilar, tal, también el Rosales. Me dijo mi padre, no hay nada más vulgar, hijo, que ser un profesional del fútbol. Te van a pagar 4 duros, salvo que sea Di Stéfano. Y como vuelvas a entrenar, vas a tener un problema conmigo. Y digo, no, papá, no vamos a tener ningún problema. ¿Conociste a Di Stéfano? Sí, conocía Puskás, todos esos. Que el Rosales eran unos chalés, entonces, justo contiguos al Bernabéu. Y ellos al salir o entrar de los entrenamientos, había un kiosquito ahí en un descampado, donde de vez en cuando pasaban ovejas, un cabrero. Y ahí un listo se había montado un kiosquito de estos. Bueno, daba copas, cafés, incluso sobre la estufa se hacían unos bocatas muy gratos de jamón o de queso. Y yo recuerdo a Stéfano fumando condenado Chester sin filtro, y taca, orujos blancos, también Pancho Puskás, que era muy simpático, aunque el que más caso me hacía era un medio muy bueno defensivo, Zárraga. Y así fueron 2-3 años. Ellos no veían jugar tan bien, porque en parte del descampado jugábamos nosotros. Nunca dijeron nada que yo sepa. ¿Te sigue gustando el fútbol? Muchísimo. Escribo una galena, anteayer cumplí la columna 200 en 3 años. Pero eres lo menos parecido a un forofo. No soy forofo, soy muy hostil a los fanáticos. Intento justamente con mis columnas que los madridistas se den cuenta de que no es como el Betis o el Osasuna, que no es viva el Madrid, man que pierda, que el Madrid es la institución más brillante que ha generado este país en mucho tiempo. Fue, digamos, el eje que permitió acabar con el aislamiento. Fue venir a Eisenhower y el mismo año ganar la 5ª Copa de Europa,
Y claro, esa situación de la España rústica, escuchimizada y tal, empezó a disolverse ese grumo con la ayuda que el Real Madrid empezó a proporcionar como institución simbólica de España y como equipo caballero, magnánimo y súper competente. Y en esa tradición caballerosa del Real Madrid, ¿Mourinho no representa un elemento disruptivo? Por Dios, es un horror. O sea, parece mentira que un señor que le mete el dedo en el ojo o intenta meter el dedo en el ojo, se lo iba a meter en serio, lo deja tuerto, claro. Pero en potencia o en actos todo es tan grotesco que, bueno, no comment. No comment. Prefiero preguntarte algo mucho más interesante. El Colegio El Rosales, ahí va la gran pasta de España. Claro, y sigue yendo. ¿Tú pertenecías a la gran pasta de España? Era el único que en vez de tener chofer y Rolls Royce o Mercedes iba en el autobús, concretamente el 7. Debía haber generado un rencor de clase tremendo, porque tras la apariencia, pues la verdad es que papá estaba bien situado, de área cultural, luego le nombraron director de televisión española, el primero, luego fue director de institutos españoles en el extranjero, era un hombre que escribía en los periódicos todos los días, en fin. Pero chico, no, el dinero que había en la casa era pequeñito, poquito. Aunque mis padres habían gastado lo poco que habían ahorrado en Brasil para rehacer completamente el piso de la calle Génova, que era sensacional, porque es un piso justo enfrente del PP, 500 metros, 12 balcones, o sea, 6 a Argensola y 8 a Génova, en fin, una fábula. Ahora valdrá, pues, yo qué sé, 2-3 millones. Yo lo vendí por una cantidad risible, porque me dejé aconsejar mal por el tío Amadeo. Estaba de melenas en Ibiza tocando las guitarras y Antonio Melenas, terror de las nenas, fíjate. O sea, vendía aquello por 100 o 200 veces menos el precio. Pero aún así no me importa. Si me llego a hacer millonariete ahí, hubiera sido muy distinta mi vida. ¿Mejor o peor? Seguro que peor. Seguro que peor. O sea, es fundamental la libertad que te da una vida frugal, como la que he tenido hasta ahora. O sea, ahora yo me puedo permitir de repente decir, pues mira, me voy a comprar una latita de caviar, que vale 3.000 al kilo, muy bien, pues una de medio kilo, tráigamela. Bueno, es evidente, me puedo permitir esto porque no me permito otras cosas. Antes no he podido hacer ni siquiera esto. Pero esto ya para mí es el top del top. O sea, yo no quiero yates ni cosas de esas. Nunca las he querido. ¿Una vida frugal y saludable también? Saludable dentro de lo que cabe, porque es que a mí me parece que la vida merece vivirse mientras tu ánimo y tus achaques no te cerquen, porque si no, ahí siempre están las pastillas de barbitúrico que son divinas, empiezas con una borrachera, te duermes y luego ya estás muerto. Más cómodo, imposible. ¿Tienes una mano quizás o no? Claro que tengo. Hace muchos años, la renuevo cada 5 años, fecha de caducidad. Se consigue con la receta normal, no hace falta receta de estupefacientes. Pero hombre, hay muchísimas más cosas que son eutanásicos, más o menos dulces. ¿Cuándo empieza, no la historia general de las drogas, sino tu historia particular de las drogas? ¿Cuándo empieza? Yo me voy a Ibiza indignado por la prohibición que comienza entonces a recrudecerse, porque la prohibición no existía en el mundo antes del año 71, cuando Nixon consigue aquel prodigio de unificar a Fidel Castro con Khomeini y con la URSS, y todos firman unánimemente el Convenio Internacional de Sustancias Psicotrópicas, que es el momento donde se abre la guerra a la droga, ahí, en el 71. Yo me voy a Ibiza en el 70, y me voy a Ibiza en el 70 con el firme deseo de colaborar con un grupo del que he oído hablar, la Fraternidad del Amor Eterno. Eran unos surfistas de California que, aunque resulte inverosímil, consiguieron hacer aproximadamente un mínimo de 1.100 millones de dosis de ácido, prácticamente regalado y puras,
que cambiaron la mentalidad humana, sostuvieron festivales como el de Woodstock. Entonces yo fui a ponerme a disposición de la fraternidad para acabar con esa iniquidad que cerraba en la conciencia humana a las posibilidades de sondear las profundidades de sí misma. Y fue muy gracioso, tardé muchos años, al final acabé conociendo al hombre de la fraternidad en la isla. Para entonces ya estaba disuelta. La fraternidad, según el FBI y la DEA, es la asociación criminal más exitosa que haya habido en todos los tiempos, porque sin matar a nadie y sin robar a nadie, aquella pandilla de hippies, fundamentalmente John Driggs, el fundador, pues digamos que hicieron unos 300 millones de dólares con el tráfico de hachís y marihuana de Extremo Oriente a Europa y Estados Unidos, exclusivamente para invertirlo en hacer las 1.100 millones de dosis de ácido. Y con eso cambiar en buena medida la historia de la humanidad. La historia de la humanidad también le ha cambiado la prohibición para ti con efectos negativos. Sí, sí, son dos eventos, son dos hitos en este mismo tema, sí. La prohibición por un lado y luego la fraternidad. Hay gente como yo que dicen, por aquí no se pasa, la persona singular soberana vale más que todos los ejércitos. Como si tú no hubieses tenido suficiente con vivir tu propia vida, había quien te responsabilizaba de la vida de sus hijos, las madres contra la droga. Claro, yo decía, pero ¿cree usted, señora, que yo no tengo hijos y que no me preocupa este asunto? Lo que pasa es que a mí viene a contarme este cuento chino y le digo que es un sinvergüenza, un mangante con una fotonovela dominicana. Pero usted se lo cree. Es más, se lo cree tanto que me causa la preocupación de pensar, ¿no será que toman drogas para soportarla, usted en particular? Porque usted tiene 5 hijos en la cárcel y yo ninguno. Entonces normalmente saltaban para pegarme, tenían que venir los celadores. ¿Cómo has educado a tus hijos respecto al tema de la droga? Yo nunca les he contado nada. No he querido hacer propaganda, pero tampoco he querido hacer alarmismo. Si me han preguntado, he contestado hasta el límite de mis conocimientos. Punto. Nunca me han visto borracho. Ni intoxicado, me parece. Que vengan mis hijos a demostrar otra cosa. ¿Y el pentotal? ¿No empezó todo con el pentotal? Sí, empezó todo con pentotal sódico en vena, para ver si era epiléptico o no, en el despacho, en la consulta de un psiquiatra. Así empezó todo. Me metieron pentotal y me di cuenta que aquello era una ventana, hacia afuera y hacia adentro. Duró poco, un par de minutos, pero a mí me pareció una eternidad. Y a partir de entonces se desarrolló este interés que veo yo, que ahora tienen bastante gente, pero que entonces solo lo tenía yo. Es decir, la idea de que las drogas son, los agentes psicoactivos, son un enérgico camino hacia el conocimiento y el autocontrol. Enérgico. ¿Y fue en esa consulta de aquel médico donde empezó toda versión por las batas blancas o fue posterior? Fue posterior. Fue cuando me di cuenta que el interés objetivo de la medicina, era la enfermedad. A eso fueron necesarios varios eventos y al fin lo comprendí, me asusté mucho y ya, pues es evidente que voy a morir en mi casa. O sea, nadie me llevará a un hospital, pase lo que pase. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al médico? Voy al médico cada 3 meses a que me dé pastillas para dormir. Pero aparte de eso, estuve porque me dolía mucho la cadera y luego resulta que tengo una desviación monstruosa que me queda menos de medio milímetro y cualquier rato se me parte la cadera izquierda. Pero fue a hacerme unas pruebas, vi que el médico era de los típicos, venga, que lo voy a operar y se va a quedar nuevo. Y no he vuelto. Pero digamos que la última vez que fui al médico como un enfermo, no a preguntar por qué me duele esto, sino a decir, debo estar muy malo, porque tal y cual, pues fue cuando tenía, hacia la mili. Pepe Casas. Eso. Entonces me trató uno loco que de poco me mata, me hizo perder 30 kilos de peso, sin nada de grasa, y
conseguí audiencia con Pepe Casas, que era el médico de Gaulle y el catedrático de clínica de la Complutense, el hombre que se disputaba con Jiménez Díaz la máxima sabiduría y el máximo ojo clínico en España y en Europa. Pepe me miró un momento, qué cara fue aquella consulta, por cierto, carísima. Y si esperamos 15 días o así, es que era un hombre muy solista, pero valía todo, era un hombre de platino, aquel. Y me dijo, joven, está usted atemorizado, simplemente por la cara que tiene, diría que tiene 37,4, por el termómetro 37,3. La precisión del gachón, haga lo que quiera, olvídese de la medicina, empiece a comer tocino, chorizo, disfrute. No vuelva a hacerse análisis antes de pasar por aquí y no vuelva por aquí antes de 3 meses. Ale, joven, a disfrutar de la vida. Me la salvó aquel hombre. O sea, que estuvo bien empleado el dinero, ¿no? Muy bien. ¿Y eso fue durante la mili? Es que en la mili yo tenía que haber salido de alférez. Lo que hablábamos de bonito, y te paga un dinerito y te vas a hacer unas prácticas de 3 meses. Pero yo había creado una fama y distribuí una propaganda en la tienda y fuera de la tienda de monstruo anarco-comunista. Y claro, éramos 6.000 hombres, 5.000 hombres. Y al que le quitaron la estrella y le regalaron públicamente fue a mí. Y me mandaron un bateón de castigo en Ventaciruno. Allí es donde cogí la hepatitis, que acabó con lo de Casas. Porque no curaba. Me dio una licencia provisional para venir a Madrid. Ahí seguía yo en la cama. El médico me daba 1 litro de glucosa diaria en vena. O sea que yo estaba con el practicante media hora aquí, todos los días. El practicante con almohadas y tal, porque aquello era día tras día, mes tras mes, totalmente inútil. Fíjate qué baño de glucosa me pude meter. Y remedios estúpidos. Como te pones amarillo, te prohíben las naranjas, no vaya a ser que tengan que ver con la amarilla. Así era el tratamiento de la hepatitis entonces. Antonio, la instrucción que recibiste en la mili, la instrucción militar, ¿te habría servido para desenvolverte en Vietnam? No, porque además no te enseñaban, yo lo decía continuamente en las clases, pero mi capitán o mi teniente, ¿por qué no nos enseñan a defender nuestro país, a conocer las armas? Si aquí lo único que aprendemos es disciplina. Decía, 3 días de prevención escoltado, sin más. Y así me pasé buena parte de la mili en prevención, que es el calabozo. Te pregunto de Vietnam porque se cuenta, se rumorea, se dice que quisiste enrolarte en el Vietcong. Unos grupos, 3 o 4 de los que estábamos en la mili del Robledo, ahí en Segovia, nos fuimos al consulado, que era la única legación que tenía Vietnam del Norte en Europa, y la estaba en París. Y ya lo he contado varias veces, aquel buen hombre, un enanito, nos dijo que todo lo que tuviéramos de pasta sí, pero que ya había habido demasiadas experiencias de que no cabíamos en los túneles, sin más. Y yo lo comprobé. Cuando luego fui a hacer el sabático en el 99, me fui a los túneles de Cu Chi, que están cerca de la base de Nha Trang, que era la más grande de todas, y es una atracción turística. Pues chico, entro en el túnel y antes de que he recorrido 1 metro me doy cuenta que me está entrando un ataque de claustrofobia, nunca lo he tenido en mi vida. Y empiezo a dar voces a las 2 señoras que hay detrás de mí de rodillas. Back, ya frenético. Salí de allí y digo, Dios mío, vivir en esto. Yo me hubiera vuelto loco, majara perdido. Eso es en el 99 cuando haces las 60 semanas en el trópico. Exactamente. Pero lo que hicimos en París fue en el 64. ¿En el 64 creías en la utopía? Mucho. ¿Y en el 99? En el 99 no, para nada. En el 99 estaba empezando a informarme de verdad, de historia económica. No teoría económica, historia económica.
desarrollo económico, instituciones económicas, digamos, resortes sobre los que descansa una actividad económica como la de nuestros días, la época moderna, que es muy diferente de la que hubo en otros tiempos, desde luego. ¿Y se puede decir que 60 semanas en el trópico es el prólogo de Los enemigos del comercio, de alguna manera? Total y absolutamente. Lo que pasa es que contiene un elemento de expiación personal que yo diría que es casi dominante. Pues yo me daba cuenta que tenía que divorciarme de aquella mujer, pero al mismo tiempo el corazón se me partía. Y tuve que aguantar eso, tuve que aguantar ese duelo. Bueno, me parecía... Yo creo que cada vez que viene un asunto con toros, la única solución es cogerle los cuernos. O sea, los otros te pillan. Si no lo coges de los cuernos, te pilla. Has sido aficionado a las señoras tú, ¿no? Puede que sí, pero no me avergüences con ese tema. Es que me parece muy ingenuo y además está vinculado a faltas de propia estima y tal, que por fortuna ahora ya se han remediado. Bueno, obviamente. Ahora no me estoy dando importancia y antes, pues claro, estaba mendigando importancia. Y las señoras te dan una carga enorme de amor propio. O sea, seducir a una gran mujer, pues, es un chute de amor propio bestial. ¿O no lo habías pensado? Sí, lo había pensado. Bien. ¿Qué obra es más tuya, la historia general de las drogas o Los enemigos del comercio? ¿Cuál es más escotado? ¿Las dos? No, yo creo que la verdad es que las dos han sido interesantes para el lector. Han abordado dos temas que o no estaban tocados o estaban tocados de la forma más delirante, y así como trabajo yo en plan de 10 años, 15, 20, los que haga falta, pues que se desmonta hasta las raíces. Y por mucho que el lector quiera no darse cuenta, dice, no, aquí tengo un tío que es un tío que no tiene tesis. Un tío que lo que hace es ponerte de bruces contra la realidad. Y decir, mire usted, yo he estudiado esto y aquello, entonces, ¿qué le parece esto que pasó? Y eso, no tener tesis, realmente ir buscando la verdad a través de las cosas determinadas, pues por una parte te obliga a cambiar de idea constantemente, porque no va a coincidir el evento real con lo que tú habías imaginado, imposible. Siempre se te va afortunadamente mucho más allá, porque hay muchos más pormenores y matices de lo que imaginabas. Pero por otro lado, claro, te impide ir y decir, voy a confirmar lo que yo pensaba. Eso olvídate, de eso olvídate. O sea que vas por la vía sin tesis. Pues voy por la vía de síntesis. La única tesis es la de que el ser humano se traiciona si no se da cuenta que su destino es saber. Pero saber de todo tipo, quiero decir, basta ser un buen fontanero, un buen arquitecto, un buen ingeniero para cumplir perfectamente cuando llegue la parca. A decir, amigo, se acabó el recuerdo. Y cuando llegue la parca, Antonio, ¿qué pensarás que te ha apasionado más en la vida, el saber o el coraje? Mucho más el saber que el coraje. El coraje ha dejado de importarme en comparación con el saber. Y lo que más me ha importado es acercarme a la serenidad en ese trance, de manera que pueda decirme, no he vivido en vano, he conseguido ser útil para algunos. Para mí es un consuelo infinito, una alegría perpetua, que por fortuna me posee hace décadas. A veces he dicho que no me lo merezco, porque no creo que haya luchado bastante para tener la enorme dicha de estar conforme con lo que haya ido haciendo. ¿Has estado cómodo, Antonio? ¿Eh? ¿Has estado cómodo? Estoy brutalmente cómodo, Gonzalo. No me lo explico. Hasta ahora, cargado de achaques a infectos, pero bueno, sigo estando inauditamente cómodo. Y no te creas que no recuerdo las épocas donde estaba intentando confirmar y donde era fanático. Claro que las recuerdo, pero están tan atrás. Oye, pues no te quitamos más tiempo, que sabemos que tu tiempo vale mucho. ¡Qué buenos chicos, qué buenos chicos! Pero yo estoy dispuesto a que me preguntes más, ¿eh? Ah, pues ¿estás dispuesto? ¿Seguimos? Sí, seguimos. Vale.
Es que tampoco queríamos agobiarte, pero viendo que estás No, a gusto, os agradezco mucho, es muy cortés por vuestra parte. seguimos. ¿Cómo era la universidad española en la que tú diste clase? Hombre, la gente con vocación se pagaba bastante menos, con lo cual no era siquiera un destino previsible para quien no tuviera vocación. Y eso era enormemente beneficioso para el alumnado. Además, la pauta era el prestigio. Daba lo mismo que fuera un catedrático de Derecho Administrativo que fuera un catedrático de lógica escolástica. Todos estaban por vocación. Vivían un poco de manera galdosiana, o sea, con esa humildad de los antiguos profesores, pero conservaban la vocación. Casi todos los profesores que yo conocí de aquella época, algunos eran insoportables. Hablas de tu época de estudiante. Mi época de estudiante, algunos eran insoportables, otros eran encantadores, pero todos estaban enfermos. Ahora ha habido como una especie de extraña maldición, donde justo el día que consigues la plaza permanente, hay algo que te impide seguir estudiando. Y entonces, claro, te desactualizas, te dogmatizas, es tremendo. Mientras los 30 y tantos años que estuve activo en la universidad, en la UNED fueron 30, figúrate, de cada año uno de mis ayudantes o profesores asociados o temporales venía porque quería hacer un artículo de estos necesarios para que en el sexenio, al cabo de tanto. Me iba dejando estupefacto, porque eran personas docentes como yo que te decían, es que me da tal pereza consultar a Durkheim o a Weber o a Cassirer. Estamos hablando de obras en varios tomos. Y ya sabemos que tú con tu memoria, Antonio, tú podrías orientarme. Es que no sé ni editor ni página, ya sabes que ambas cosas son exigibles. Me echarías una mano. Y cada vez me digo, pero ¿será posible? Ya, sin querer, me había hecho un enemigo de por vida, por eso solo. Y ahí estamos, solo que ya multiplica por 10, porque esa misma falta de vocación se ha contagiado al alumno. Antes el alumno, como era un privilegio ir a la universidad, pues estaba contento y tenía parte de amor propio en la empresa. Ahora no. Ahora hay que hacerlo por una especie de mecanismo, básicamente empujado por las madres, que lo confunden con estatus social. Sí, por supuesto, un chico que se dedique a la fontanería va a ganar mucho más dinero como fontanero competente que como un psicólogo en paro. Es evidente, indiscutible. Pero fui fan. El caso es que tenemos un alumnado que por una parte considera que es un derecho inalienable estudiar la universidad, pero más inalienable aún no estudiar en la universidad, es decir, pasarse los 5 años rascándose la barriga. Es asombroso. El otro día me daba cuenta de que mi hija Claudia, al principio siempre saca 8, 9, 10, y le digo, esto es una disposición cainita. Y dice, ¿qué es cainita? Digo, ¿no te suena Caín? No. Y qué estupefacto. Porque hay un colegio aquí de curas, bueno, del Opus, aquí al lado, era el único que teníamos al lado, el Colegio Parque, que no sabe quién es Caín. Pero ¿qué tipo de conciencia puede tener una persona que no sabe quién es Caín, ni por supuesto no sabe quién es Adán ni Eva, ni Abel, ¿no? Probablemente tampoco Abraham. Y bueno, y así estoy pasmado. Llevo 20 años pasmado ante lo que las generaciones que ha producido la opulencia. ¿Y esto solamente puede ir a peor o...? Pues mira, espero que no, espero que haya mecanismos de compensación por alguna parte. El hombre normalmente ha sido capaz de responder a todas las amenazas que sus propias disparates le han ido llevando a crear. Esperemos que esto también.
Pero es que se ha creado un par de generaciones de invertebrados, en el sentido de que no tienen huesos, músculos y tendones, que tiene una especie de tentáculos blanditos, y cualquier cosa que sea simplemente, oye, tú ahora ibas a hacer esto, pues te apetecía, ¿qué te parece si te contradices? Y simplemente no lo haces. Ahora, no mañana, ahora. Pues 9 de cada 10 no estarán dispuestos. Y estoy hablando de cosas tan sencillas como el que tiene la manía de tomar la carne muy hecha o poco hecha, la admita a la inversa. O que el que está acostumbrado a dormir la siesta, ese día diga, no, no la duermo. Hechos muy simples de la voluntad. Pues bueno, yo estoy rodeado de personas que son vencidas por hechos muy simples de la voluntad cada minuto del día. Y en mi tiempo, te juro, que eso no abundaba. O sea, las personas estaban prestas a hacer el, pues, se llama sacrificio, entonces necesario, para empezar, para demostrar que tenía fuerza de voluntad. Pero es que la fuerza de voluntad ha dejado de ser un valor en sí. ¿O no? ¿Tú consideras que tu vida ha sido un triunfo de la voluntad? No, tampoco. ¿No? Ha sido un triunfo de la inteligencia tomando la voluntad. Pero claro, al principio tienes que tener la inteligencia suficiente para saber que necesitas voluntad. Porque la voluntad es como la llave de la acción. El ego está ahí diciendo, ahora mueve la pierna izquierda. Y la pierna izquierda la mueve. ¿Cuántas horas trabajas al día, Antonio? Una media de 13. 13 horas. Más de noche que de día. Bueno, da igual, pero han sido 60 años. Hay poca gente con ese banco de datos. ¿Has conseguido hacer una obra que sea indiferente al éxito y al dinero? Pues creo que sí, yo creo que todos los que me conocen saben que hubiera escrito los libros que he escrito sin cobrar un euro. Todos los que me conocen. Es más, si algo me abruma ahora de esta relativa notoriedad y éxito, precisamente eso es confundirme con un cómico, con un político que lo que quiere es a toda costa reafirmar su amor propio porque no lo tiene muy clarito. Que se me confunda con ese tipo de temperamento me ofende. No creo que nadie te confunda con eso, ¿no? A veces, por ejemplo, a la hora de hacer negocios, a la hora de proponerme que hago una payasada por dinero. Yo tengo poco dinero, pero no hay dinero en el mundo para comprar una payasada mía. Simplemente no lo hay. Me asombra, por ejemplo, ver que Messi, con cientos de millones, está dispuesto a tirarse en busca de un paquetito de patatas fritas, y a lo mejor a repetir la escena 20 veces. Ya me deja atónito. Es más, también me dejan atónitos ciertas cosas, personajes muy queridos como los Rolling Stones. Hombre, yo les comprendo que sigan haciendo música, pero que sigan haciendo, Jagger en particular, esos saltitos y todos esos gestos con la pasta que tienen, no lo acabo de comprender. La pregunta de si Cataluña tiene que ser independiente de España es una impertinencia. ¿O debía haberse permitido? Hay que atenerse a ese discurso, por lo demás el único farragoso de Ortega en los años 33 o 34, que sin embargo el contenido es muy bueno, y dice que ¿cómo vamos a acabar con el problema de Cataluña? Bueno, como siempre, llevamos acabando con el problema de Cataluña, postergándolo. Ortega tenía delante así 100 años de guerras carlistas, de modo que sabía lo que hablaba. Es un problema sin solución. No tiene Simplemente solución. No hay solución. Ahora tenemos que hacer, y ya, que no haya un centavo de dinero público subvencionando sus majaderías. O sea, que lo hagan con su dinero, no con el nuestro. O sea, la gestión que comenzó con la cesión de Zapatero del IRPF, ahí es donde está el crimen. Yo todavía no entiendo cómo no está este hombre en la cárcel. O sea, se persigue a los inducidos y no al inductor. Vaya por Dios. Luego Rajoy se ha lucido en
en seguir aguantando esto, lo de la inmersión lingüística, es claramente un caso de discriminación. Yo no creo que haya país del mundo donde se haya atrevido a hacer esto, donde hay un gobierno central y sin embargo en una cierta zona no se puede hablar la lengua en general, no se puede retourarlo, todo el mundo tiene que hablar la otra, inmersión. Una medida, bueno, propia de Lenin o de Hitler o de Pol Pot. ¿Alguien te dijo que los referéndum eran nazis? Sí, pero Peces Barba, uno de los redactores de la Constitución, compañero mío de carrera. Le digo, ¿pero qué mal habéis regulado la parte de la consulta popular de la Constitución? ¿Cómo lo habéis hecho tan chapuza? Me dice, no, pero todo esto del referéndum es nazi, como bien sabes. Le digo, Gregorio, tú estás mal de la cabeza. Por favor, ponte a estudiar la historia de Suiza ya mismito. No me ha hecho caso. Pobre, luego está en paz, descanse. Siempre come demasiado. Y a pesar de eso, era un hombre bastante hábil con las lianas burocráticas, ¿no? Universitarias. Y tanto. Era mal estudiante y sin embargo acababa sacando un 8 alto. O bien porque copiaba al de al lado, o bien porque le daba la coba al profe de otra forma. Era muy hábil. Era el jefazo de la futura democracia cristiana, que entonces no estaba muy claro, porque aquí en España había Acción Católica, que era el movimiento más organizado. Claro, son los años de la dicta blanda de Franco, donde poco a poco se va haciendo esa transición de falange a l'opus dei, tecnocracia. Muy interesante. A mí me ocupó estar 5 años en el ICO y contribuir, espero, que de una forma positiva a 2 o 3 reuniones de empresas que le venían muy bien al país, porque en vez de tener que matarse de competencias entre ellas, pues bueno, así unidas, cubrían más campos, se ahorraban dinero. Yo estaba allí básicamente para desgravar fiscalmente cualquier iniciativa que me pareciese creativa y positiva para la economía. Has hablado de dicta blanda. ¿Lo dices, entre otras cosas, porque Franco era enemigo de la prohibición? Entre otras cosas, pero no, eso no fue dicta blanda. La dicta blanda vino desde Eisenhower, desde el 58, cuando nos echamos todo Madrid, yo mismo y papá, a aplaudir al Rolls o al Mercedes de Franco, descapotable, donde venía con Eisenhower, que hizo un discurso maravilloso, por cierto, luego. Y claro, dejamos de estar aislados, Gonzalo. España era un reducto absurdo, de gente esmirriada y con paranoia de distinto estilo, y simplemente abrirse un poco. O sea, que pudieran entrar turistas, salir personas, tal, aquello fue un tremendo golpe de aire fresco en el 58. A partir de ahí cifro yo la dicta blanda. ¿Y por qué se resistió Franco a la prohibición? Porque tenía sobre experiencia, porque es que eso que pasó en el 71, que no había pasado nunca, lo de la guerra de las drogas, incluía, por ejemplo, el siguiente artículo: la morfina, ni el opio, ni la heroína tienen uso médico. Franco llevaba 50 años viendo cómo los hospitales eran unos lugares de alaridos indescriptibles y de muertes frecuentísimas, y cuando había morfina o heroína todo se tranquilizaba, la paz, los médicos podían operar, en fin, no había el ensordecedor griterío del dolor curable pero no curado. Cuando a Franco le dijeron que no tenía uso médico la morfina, el señor miró al embajador americano y dice, ¿lo dice en serio? No hay mayor cura que la muerte, ¿no? No, claro, pero por supuesto. ¿No? Sí, es que ya la cosa no tiene nada que ver más que con teología. Va a ser el próximo escrito que presente, pero es pequeñito. Estoy pensando en una forma de manifiesto que diga, ¿quiere usted dedicar 12, 15 páginas a comprobar si es verdad lo que yo digo? Esto es, que la cruzada contra las drogas no tiene ningún fundamento biológico, médico o científico, que es exclusivamente una iniciativa teológica
¿Está usted dispuesto a aguantar esas paginitas? Porque se las voy a dar. ¿Crees que terminará acabando la prohibición? Que se Estoy derogará. seguro, ahora está clarísimo. Y además va a acelerar la cosa. Lo que pasa es que no va a llevar consigo una derogación de la prohibición explícita, pues tampoco pasó con la caza a las brujas, o con la paz al pensamiento, o con la persecución de los judíos. O sea, cada vez que entraban a estas locuras, la persecución de la magia, cada vez que entran a estas locuras se queda. Nunca se van a ir diciendo, hoy perdone que nos habíamos equivocado, porque claro, la población tiene razones para decir al gobierno, oiga, yo confiaba en usted, ¿cómo se atreve a tomarme el pelo de esta manera? Ahora resulta que no, que todo lo que yo decía es un disparate. Pues no lo digas. Bueno, con la ley seca sí que regularon. Sí, es el único caso, es verdad, es verdad. Es el único caso, yo lo refiero siempre como gran excepción a la regla. También es cierto que la ley seca y el conjunto de las prohibiciones que vinieron con ella, la ley Harrison, donde contemplaba opio, cocaína y morfina, todavía no se hablaba de heroína, aunque ya estaba en la farmacia hace mucho tiempo, pero estaba en la farmacia a título de cura para los que tomaban opio y morfina, siempre sin receta, por supuesto. Ahora le dices a un español norteamericano que la heroína se está vendiendo 50 años en todo el planeta sin receta y promocionada como cura para la habituación, y simplemente te dirán, Antonio, me mientes, o si no, pues mira, no lo he oído, no quiero oírlo, no lo he oído. Antonio, última pregunta, ¿miedo a la muerte? Eso es el miedo que yo he tenido toda mi vida. No sé si fue a mi padre o a mi madre a quienes les pregunté, yo también me muero. Tardaron en contestar y dijeron sí. Y desde entonces dije, oh Dios mío, esta es la responsabilidad máxima. Si no me voy arreglando con esto, moriré como una rata en un barco incendiado. Y pataleando ante lo inevitable. Esto tiene que tener alguna solución sensata. Y la he ido encontrando. ¿Cuál es? Por una parte, tener un buen botiquín de eutanásicos y estar dispuesto a usarlo. Y por otra parte, darte cuenta que para no vivir en vano, que es lo que te ocasiona la actitud de rata en un barco en llamas, para no vivir en vano, es preciso que seas fiel al destino del ser humano en general, que es saber. El que se olvide de que ser humano es saber, lo tiene fino. ¿Y después de esto qué? ¿Nada? ¿Algo? No lo sé. Pues en principio me conforta la silenciosa y omnipresente nada, pero si pasase algo, desde luego lo que no va a pasar es que aparezca el señor este del tridente a decir que me van a quemar aquí o allá. Eso lo doy por seguro. Oye, Antonio, 1.000.000 de gracias. Muchísimas gracias. Dale, a ti, hombre. ¿Quieres ser miembro del canal? Al lado del botón de suscripción hay un botón que pone unirse. Haciéndote miembro del canal obtendrás insignias y emojis personalizados. También garantizarás la viabilidad económica del canal. Haremos directos privados exclusivos. Verás los vídeos antes que nadie y podrás elegir qué vídeos quieres que hagamos. Es una aportación mensual que puedes pagar vía PayPal o con tarjeta de crédito. Para finalizar le das a comprar y ya está.